Buenas noches. Saludos. Buenas noches a los que no he saludado. Estoy emitiendo los temas para iniciar nuestra clase. Muchos a los que no he saludado. Me van a disculpar que la reunión tuvo que ponerla 30 minutos después porque estaba trabajando en otro lugar y hoy como que la calle está increíblemente, eso de tapones por todos los lados. Y bueno, ya cuando vi la hora dije, bueno, no llegaré a las 7:30. Entonces preferí pues variar un poco el horario para que podamos trabajar. Entonces, nuestro tema de hoy, lo que los demás van iniciando, es un poquito extenso porque la ofimática y la redacción de documentos es un poquito largo y es muy importante esta parte de las secretarias, porque de aquí va a depender en la forma laboral en la que vamos a trabajar y en la unidad siguiente que nos corresponde es aún más interesante, que es nuestro módulo número 6. Entonces vamos a ir iniciando. Vamos primero con el repaso de nuestra clase anterior. Estuvimos viendo el módulo número 4, que hablábamos de la gramática, de la ortografía y la caligrafía, y hablábamos de la importancia que tiene cada uno de ellos. Decíamos también que decíamos que era muy importante esta parte porque de eso va a reflejar primero quiénes somos, va a reflejar también hasta dónde hemos llegado en nuestro ámbito, no solo laboral, sino en el área personal.
y pues hablamos de algunas anécdotas que necesitamos comprender sobre qué era la lectura. Dentro de eso vimos también en nuestro módulo 4 la clasificación de las palabras según el número de sílabas. Pudimos identificar algunas reglas gramaticales y técnicas para tener la sílaba. Dividimos esas palabras en sílabas y las clasificamos. Pudimos también utilizar y realizar las oraciones que decíamos que todas inician con la letra mayúscula y que debían hacer varias oraciones con algunas palabras que le daban que estaban escritas en mayúscula. Pudimos aplicar también algunas reglas técnicas y pudimos desarrollar algunas actividades que nos ayudaban con los signos de puntuación que debían realizar un párrafo. Cada uno de esos ejercicios, estuve mirando algunos de ellos, otros todavía voy a trabajar con ellos para que puedan avanzar a la unidad número 4, perdón, a la unidad número 5. Entonces vamos a primero iniciar con nuestra frase del día de hoy, que es, eres mucho más de lo que crees ser. Siempre esta frase me ayuda mucho y nos ayuda a cada uno de nosotros porque hay personas que son un poquito cerradas y que inmediatamente van a, por ejemplo, le van a ofrecer un trabajo, inmediatamente se niegan a obtenerlo porque creen que no dan para ese empleo. Y a veces es que nosotros mismos nos cerramos a realizar eso. Entonces, si nos ofrecen un empleo, al menos debemos intentarlo, porque a veces nosotros mismos en nuestro interior tenemos la parte negativa. Entonces, siempre uno debe verse uno mismo y decir yo puedo y dar todo lo que uno vaya a ofrecer. Cuando nosotros mismos damos todo, o sea, damos el todo, entonces ahí es que podemos ver hasta qué punto nosotros podemos llegar. Y si alguien nos dice que no somos suficientes en una área, usted debe decirle no. Yo soy suficiente, yo doy para eso y lo voy a hacer y lo voy a lograr. Y siempre tener una meta por el cual ustedes quieran luchar. O sea que esa parte no debemos olvidarla y ser siempre positivos. Vamos a ver ahora nuestro objetivo general del módulo, que es que al finalizar el módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en la capacidad de manejar las diferentes técnicas para digitar documentos y manejar lo básico en el computador de acuerdo a las instrucciones y procedimientos. Aquí, en esta parte, que es el módulo 5, vamos a trabajar con algo que es sumamente importante. Vamos a estar viendo principalmente lo que es la caligrafía, lo que es vamos a trabajar también con lo que es cómo manejar un computador, cuáles son los elementos del computador o cuáles son los componentes que lleva. Vamos a aplicar aquí algunas técnicas que vamos a utilizar. Vamos a tener una parte básica de lo que es un curso de digitación y la importancia que tiene esa parte. La digitación, aquí vamos a aprender que es un método que utilizamos para escribir más rápido, pero utilizando cada uno de los signos de puntuación. Vamos aquí a manejar también parte de lo que es el Internet y algunos programas que nosotros necesitamos para poder estar en nuestra área laboral. Vamos a desarrollar algunas prácticas y también vamos a hablar y vamos a hacer inclusive una exposición en nuestra próxima clase para que esto nos pueda ayudar y nos sirva de guía en nuestra área laboral. Vamos a continuar ya directamente con su primera práctica, que ustedes tienen su primera actividad, y dice de esta forma, dice saludos cordiales. Vamos a seguir avanzando como hasta ahora en esta nueva unidad ofimática básica y digitación. La labor de la secretaria es de carácter relevante en las empresas,
Utilizar las herramientas tecnológicas nos permite realizar nuestras actividades diarias con la calidad requerida por nuestros relacionados. De manera fundamental, nos asiste para dar servicio a los relacionados y colaboradores. La digitación juega un papel importante, por ende, debemos desarrollar habilidades de digitación. Entonces, luego de que usted lee la guía que ustedes tienen ahí programada, vamos a contestar estas preguntas. Vi que algunos ya pudieron ir contestándola, ir avanzando, y estas son partes ya prácticas. Dice la número 1. ¿Cuáles son las teclas guías y para qué sirven? Esta es la parte de la digitación. Utilizamos unas teclas guías. Entonces, ¿cuáles son esas teclas y para qué sirven esas teclas guías? ¿Alguien sabe? Okay. Las teclas guías que vamos a utilizar utilizamos un computador, obviamente, donde vamos a tener un teclado en la parte de la digitación. Cuando vamos a iniciar a aprender lo que es una digitación, que es el método para escribir rápido, nosotros debemos posicionar los dedos de algunas formas. Los primeros dedos que vamos a posicionar son la A, S, D, F, que son las que están del lado izquierdo, y del lado derecho vamos a utilizar lo que es la Ñ, L, K, J. Siempre vamos a utilizar los dedos de esa forma para iniciar. Y sirven para nosotros podernos guiar. Cuando nosotros empezamos a escribir en un computador, que muchas personas dicen que se le hace súper complicado, realmente después que usted dura alrededor de una semana practicando, ya su mente se va acostumbrando. Ya luego, cuando usted va realizando una digitación, el teclado, si usted quiere, es así, el teclado se queda sin las letras y no se pueden ver. Ya uno mismo sabe en qué posición van a estar esas letras. Y eso nos va a ayudar a acomodarnos a cualquier tipo de computador y trabajar rápido en nuestra área laboral. Entonces, la número 2 dice que diga su parecer sobre la importancia de la digitación para una secretaria. ¿Cuál es esa importancia? Dígame, Ámbar. Para mí la digitación es algo muy importante, ya que como secretarias nosotras tendremos que redactar documentos, responder correos, almacenar información, etcétera. Por eso yo entiendo que saber digitar es algo fundamental en un trabajo como lo es ser secretario. Así es. ¿Alguien más? La importancia de la digitación para una secretaria. Como decía Ámbar, en nuestra área laboral la digitación es lo más importante porque ustedes van a estar trabajando, elaborando cartas, van a estar también elaborando, por ejemplo, algún discurso, alguna fórmula específica para la persona a la que usted va a trabajar. A veces necesitamos un plan específico que esa persona va a necesitar y ustedes se van a encargar de todo eso porque la secretaria se encarga de todo. Que esa parte de la secretaria la vamos a ver en nuestra próxima unidad. Pero es importante que ustedes, si por ejemplo su jefe le pide una carta, vamos a poner un ejemplo, que ahora mismo son las 8:17 y le dicen a las 9 yo necesito esa carta, usted debe saber digitar lo más rápido posible, pero siguiendo las normas para escribir utilizando los signos de puntuación. O sea que esa parte es sumamente importante. El número 2 dice, menciona algunos usos de los correos electrónicos para una secretaria. ¿Cuáles serían esos usos? ¿Quién puede ayudarme en esta parte? ¿Cuáles son los usos de los correos electrónicos para una secretaria? Realmente los correos electrónicos, la secretaria en este tiempo lo utiliza para enviar, por ejemplo, algún archivo, alguna carta específica. Y a veces utilizamos el correo como una forma también, si vamos a imprimir un documento.
Por ejemplo, en mi caso, que les había comentado anteriormente, yo utilizo realmente mi computador solamente para darle las clases a ustedes virtuales. O para, por ejemplo, los videos se me quedan registrados ahí. Entonces yo trabajo para poner los videos, luego los subo a YouTube para entonces tenerlo ahí. Todo lo demás que yo hago con ustedes lo hago por medio de mi celular. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo utilizo el programa Polaris que les había comentado y yo lo tengo en mi celular y lo tengo en el computador. De tal manera que el Polaris trabaja de una manera única porque él guarda todos los documentos en una nube. Entonces, todo lo que yo guardo aquí en este programa de Polaris se queda registrado en mi computador. Si yo necesito imprimir algo en mi computador, yo simplemente me envío por aquí mismo, por mi celular, un correo electrónico a mí mismo. Tengo varios correos electrónicos y los mando y inmediatamente puedo usarlo por vía de mi computador. Eso mismo pasa cuando somos secretarias. A veces vamos a necesitar enviar un documento a otro lugar para imprimirlo o una persona que lo necesite o otra empresa. Ya no tenemos que enviar las cosas como hacíamos antes, que lo enviábamos a un mensajero, sino que ya el internet o los correos electrónicos han ganado punto en esa parte. Nuestra pregunta número 4, perdón, es mencionar la posición correcta de sentarse frente a un computador para evitar lecciones. ¿Cuál sería esa posición para uno sentarse frente al computador según ustedes? En la posición de un computador específicamente, primero es que debemos estar correctamente derechos y de una manera cómoda y sensible que podamos ver el computador. Si usted, por ejemplo, es una persona que es muy alta, no puede estar en una silla súper mega, muy bajita, perdón. Debe estar en una posición donde sus pies puedan tocar el piso y usted sentarse de la manera correcta, mirando hacia allá. Y que nuestras manos pueden llegar a nuestro computador, lo que es a nuestro teclado. Si no podemos estar en esa posición y no nos sentimos cómodos cuando nos sentamos, entonces estamos mal sentados. Y hay personas, por ejemplo, las secretarias, por lo general trabajan muchas horas. Yo a veces tenía que trabajar de 8 de la mañana a 8 de la noche en un computador. Oigan, no es fácil. Entonces uno va con un zapato cómodo, que uno no le moleste. La ropa debe ser de trabajo, pues usted puede buscar una forma en la que usted se sienta más cómoda para trabajar y así al final del día usted no se siente tan cansado, se siente un poco más aliviado al trabajar. Entonces, ¿cuáles son algunos documentos administrativos y cuáles son sus usos? Dígame, Amber, ¿cuáles serían esos documentos? Curriculum vitae es un documento en el cual se plasma la formación, habilidades y experiencia laboral de una persona con el fin de conseguir o aplicar para un trabajo. Informe, este puede ser oral o escrito e informa sobre el estado de una cosa o persona o sobre un hecho particular. Este puede ser un informe policial, comercial, médico, etc. Circular es una carta o aviso a través del cual una autoridad se dirige a órganos inferiores para trasladarles una información o instrucción. Esta debe ser sencilla y breve. Oficio. Este se utiliza para la comunicación entre diferentes departamentos o administraciones. Si los departamentos forman parte de la misma entidad u órgano, este tendría nombre de nota inferior. Muy bien, Amber. Esos son algunos de esos documentos, esos son los más utilizados para una secretaria. Hay otros documentos, ¿cuáles serían esos, Aracelis? Buenas noches. Los documentos que yo investigué, y supongo que son esos, documentos administrativos de decisión, documentos administrativos de transmisión, documentos administrativos de constancia y documentos administrativos de juicio. Muy bien. Esos también son los documentos más utilizados.
También a veces va a depender de la empresa en la que también laboremos. Y dentro de eso vamos a ver también parte, por ejemplo, lo que es un memorándum, lo que es una circular, para que puedan entender cada uno de los documentos, no solamente administrativos, sino todos los documentos que una secretaria debe manejar y controlar. En esta parte de aquí, que ustedes ven al final, aparece que pueden realizar pruebas de velocidad y ejercicios en megagratis.com. Esto es una forma para que si ustedes quieren desarrollar más ese hábito para digitar, perdón, ustedes pueden entrar a esa página y pueden ir digitando y queda grabado hasta donde ustedes van. O sea, es como un curso de mecanografía o digitación que ustedes pueden realizar por medio de esa página. Entonces, más adelante también hay otros que son utilizados. Ustedes pueden buscar uno que el que más les convenga. Entonces, esta es nuestra siguiente actividad. Dice que nuestro objetivo en esta actividad es que apliquemos las técnicas mecanográficas en la digitación de documentos según normas de calidad. Esta parte realmente es una actividad que quise primero explicarla para que ustedes sepan qué van a realizar en esas actividades. Aquí les dice que aplicando las técnicas mecanográficas de la guía, redactar los siguientes documentos. Ustedes tienen una guía en la unidad número 5 que ustedes deben leerla primero y ahí le van a aparecer algunos ejemplos de cómo ustedes deben realizar estos documentos. Ustedes van a realizar una carta comercial, una circular, un oficio y un memorándum. Esto, ustedes tienen un ejemplo en la guía. Yo necesito que por favor no copien los mismos datos que están ahí en el ejemplo. Si, por ejemplo, la guía le aparece Plaza Lama, ponga otra empresa para realizar esa carta comercial. Lo mismo con la circular o la de oficio o un memorándum. Porque de verdad he visto, se me ha cruzado como 2 personas que tienen exactamente el mismo ejercicio, de la misma forma y con el mismo color. O sea, ni siquiera me cambian algo, aunque sea para que, ¿verdad? O sea, que yo necesito que sea un poquito más original. Dígame, Aracelis, antes que se le vaya la idea. No, o sea, yo iba a preguntarle sobre eso mismo, que podemos tomar el ejemplo que tiene la guía como para guiarnos nosotros, porque yo realmente no entendía muy bien lo que había que hacer en la unidad, por eso estaba esperando la clase para que usted pudiese explicarme. Sí, y más adelante, porque ahora estoy explicando el ejercicio, pero yo les voy a decir exactamente, con punto y coma, cómo van a realizar, por ejemplo, una carta. Yo les voy a especificar cómo debe de ir, qué tipo de hoja, todo, para que usted salga preparado con este módulo. Entonces vamos a continuar con la siguiente parte. Esta es la siguiente actividad que también quiero explicarla para que puedan realizarla. Aquí el objetivo es aplicar el manejo básico del procesador de texto según las características. Entonces, la actividad es que tomando como tema la importancia de la digitación para las secretarias, van a realizar esto, que es copiar y pegar un texto, le van a dar formato. Esto ustedes van a buscar un texto específico, el que usted desee. Luego que usted busque ese texto, puede ser de un párrafo para que sea más fácil, por un párrafo largo. Cuando usted tenga ese párrafo, usted me va a crear un encabezado del párrafo. Puede ser creado por usted, como puede ser que ustedes lo busquen. Cuando creen su encabezado, que es el título del tema, entonces me van a insertar en esa página. Eso lo vamos a hacer en Microsoft Word o en un Word que usted tenga, puede ser de Polaris, no importa. Cuando lo haga en Word, entonces me va a insertar un pie de la página. ¿Qué es el pie de la página? El pie de la página es ponerle un número en la página que se pone abajo. Usted le va a dar cuando esté en el Word a insertar, le va a aparecer arriba.
y le va a dar insertar pie de página y usted le va a poner esa parte, va a ser por número, puede ser por letra, usted tiene la opción ahí para elegirlo. Y luego que ustedes hagan eso, ¿verdad? Entonces van a crear una tabla. También es en insertar, crear tabla y se le va a crear una tabla con ese párrafo que usted realizó. Esto ustedes lo van a realizar todo en Word para que sea más fácil, más cómodo, porque eso es para ver si ustedes están aprendiendo a manejar ese programa. Aquí le da una nota que dice inserte contenido de la tabla, pasos para redactar un memorando, combine colores, darle un toque personalizado. Eso quiere decir es que cuando ustedes terminen de realizar, por ejemplo, un documento, le ponen una tabla, usted va a poner en la tabla del color que usted quiera, puede ponerle florecita, corazones, lo que usted quiera, pero el plan es que trabajen con ese texto. Entonces, habiendo visto esto, vamos a continuar con la siguiente. Aquí esa actividad lo vamos a realizar en Excel, en Microsoft Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí les dice que vamos a manejar, o sea, el objetivo es aplicar el manejo básico de una hoja de cálculo según procedimientos. Esta actividad es que ustedes van a realizar una factura aplicando las funciones básicas de la hoja de cálculo. Ustedes tienen un video que está anterior a esta actividad que les dice cómo van a realizar esa hoja. ¿Qué es lo que van a hacer en sí en Excel? Usted me va a hacer una factura, vamos a suponer que sea de Plaza Lama, vamos a poner. Entonces usted me va a dividir primero, antes de iniciar, en columnas y celdas. ¿Qué son columnas? Las columnas son las barras que están así y las celdas son al contrario. Entonces usted me va a crear una columna primero donde esté lo que se está comprando. Vamos a poner un champú, papel de baño, una crema, toalla sanitaria, o sea, por poner un ejemplo. Y al lado, en la siguiente columna, usted me va a poner el precio de cada una de esas cosas que usted está poniendo ahí. Y en las celdas, usted me va a poner, obviamente, de que la primera columna, el título. En la primera celda me va a poner productos. En la segunda, el costo. Entonces usted lo va a ir ordenando. Cuando usted realiza todos los costos que debe haber de 10 en adelante, 10 equipos, entonces usted me va a hacer un cálculo. Puede ser una suma, puede ser una multiplicación, pero es como una factura, ustedes van a realizar la suma. Cuando el cuadro esté hecho, usted haya hecho las columnas y las celdas, entonces donde usted tiene todos los precios, usted va a seleccionar todo con un clic, no lo va a soltar. Cuando lo seleccione, van a ir a la parte de arriba y le va a aparecer una parte que dice cálculo y le va a aparecer si es suma, resta, multiplicación o división. Entonces usted lo va a sumar y el total obviamente va a aparecer abajo. Repito, ustedes no van a sumar. Ustedes van a seleccionar la columna y le van a dar a sumar y el Excel va a sumar solo sin usted tener que hacer nada. Entonces, cuando terminen, esa es la actividad. Entonces, deben de primero, como quiera, visualizar el video anterior para que se le haga un poquito más cómodo y puedan ver cómo esa persona realiza su factura. Entonces, ahí quería explicar porque sé que a veces son un poquito complicados y uno dice, bueno, yo no entiendo qué es lo que hay que hacer. Entonces, ahí está. Entonces, esta parte de aquí en adelante ya no son las actividades, sino que ya vamos a trabajar con otra parte que también es importante sobre la ofimática básica, que es la carta. Esta parte me gusta explicarla porque ustedes van a estar trabajando con muchos tipos de cartas. Vamos a ver primero qué es la carta antes de continuar. Dice que la carta es un medio de comunicación a distancia. Debe existir un emisor y un receptor.
para que la misma sea efectiva. La comunicación es escrita. A la carta también podemos llamarle misiva. Esas preguntas son básicas. Es en estos tiempos donde la vida es muy cibernética. ¿Todavía se utiliza la carta como medio de comunicación? ¿Qué creen ustedes? ¿Aún utilizamos las cartas para comunicarnos? Las cartas anteriormente eran utilizadas en todo momento porque antes, cuando una persona, por ejemplo, las personas que tenían teléfonos antes, eran personas que tenían mucho dinero. Entonces, ¿qué se hacía, por lo menos en este país? Que las personas se comunicaban por medio de las cartas. Esas cartas duraban alrededor de una semana para llegar a un lugar. Por ejemplo, mi madre es de Moca y mi padre es de aquí, de la capital. Y pues cuando mi madre se iba de vacaciones de la universidad, iba a Moca, donde su madre, y pues mis padres escribían por medio de las cartas. Entonces duraban una semana. Y ustedes saben que si era a pedirle amor, había que esperar una semana que el otro respondiera. Imagínense, eso era un show. Entonces, luego, pues poco a poco, si pasaba una emergencia, utilizábamos lo que era radio guarachita. La persona iban ahí, si se moría, por ejemplo, una persona, fulano murió. Entonces, radio guarachita lo informaba a todo el país. Entonces, ya luego, poco a poco, pues la carta empezaron a utilizarse menos. Pero aún se utiliza porque, por ejemplo, el WhatsApp, aunque no es algo conciso, pero a veces si usted tiene una amiga muy lejana, un familiar, y usted le escribe, hola, ¿cómo estás? Mira, aquí está todo bien, ¿qué ha pasado contigo? Ya eso es prácticamente una carta porque nos estamos comunicando. Entonces, ¿qué importancia tiene la carta como medio de comunicación? ¿Cuál es la importancia de la carta? ¿Quién puede decirme? Dígame, Yerisa. Yo diría que la importancia es transmitir información. Esa es la importancia, que la carta transmite información. Y a veces también la carta, hay informaciones que hay personas que, por ejemplo, no les gusta hablar de frente con las personas, entonces utilizan la carta como ese medio de comunicación. Y eso pues ayuda a que la persona pueda decir lo que siente o sus sentimientos específicamente. Entonces aquí, como vamos a tratar también con algunas partes de lo que es el computador, ¿qué es un computador? ¿Alguien sabe lo que es? El computador es algo para que nosotros utilizamos para guardar documentos o archivos. Ese computador es para eso específicamente, ya que la informática entonces se encarga no solo de guardar el documento, sino de enviarlo, también de nosotros, por ejemplo, formar otras actividades. Y viene desde hace mucho tiempo, se han ido creando cosas, computadores pequeños, hasta nuestra era. Y de aquí vemos los tipos de computadoras. ¿Cuáles son los tipos de computadoras que conocemos? Los tipos de computadora que nosotros utilizamos, por ejemplo, aparte del computador, el celular ya es una computadora, las tabletas, utilizamos también las iPads que son parecidas. O sea, todo lo que nosotros que podemos realizar documentos o comunicarnos o realizar actividades o guardar un documento es un computador porque utiliza las mismas formas, tiene el mismo concepto que tiene un computador. Solo es que, por ejemplo, los celulares o algunas tabletas ya se utilizan también para llamar a otras personas.
Y dentro de eso están los dispositivos de salida y de entrada de un computador. ¿Cuáles serían esos dispositivos? Los dispositivos de salida es todo lo que sale del computador, lo que conocemos, como lo que es, por ejemplo, la música, una impresora o un escáner. Y lo que entra entonces sería como lo que es el mouse, el teclado o una cámara normal que a veces colocamos en el computador. Es bueno que conozcamos esta parte porque vamos a trabajar con ella. Entonces vamos aquí a lo que vimos. Yo definí lo que era la carta. Entonces, ¿cuál es la estructura de la carta? ¿Alguien sabe cómo debe ser escrita una carta? ¿No saben? Díganme, Milka. Bueno, ya estoy en ese tema, gracias a Dios. Y bueno, el encabezado que sería saludos, a quién va dirigido. Ok, para hacerlo un poco más resumido, entonces el cuerpo, o sea, todas las informaciones, la información a quién va dirigida y la conclusión, como que el parrafito final, que sería como que la despedida y a quién también va dirigida. Gracias. Muy bien, Milka. ¿Y usted, Chris Mailey, cómo escribiría una carta? Aparte de lo que la compañera mencionó, me gustaría agregar que es muy importante la dirección, o sea, el destinatario de la carta, hacia dónde va y la fecha en la cual se escribió. Muy bien. Es exactamente así. ¿Alguien más quiere compartir la estructura de la carta? Yo lo que voy a hacer es que la voy a definir completo para que puedan trabajar. Lo primero es, para realizar una carta, es que debemos tener una hoja especial. Esa hoja es llamada una hoja timbrada. ¿Qué es una hoja timbrada? La hoja timbrada es la hoja que tiene el logo de la empresa. Es como, por ejemplo, una hoja, en mi caso la que yo utilizaba era una hoja verde con blanco y tenía el logo de la empresa con el nombre de esa empresa. Aparte de eso, esa hoja tiene en el lado izquierdo, a veces lo tiene debajo, lo que es el RNC de esa empresa, la dirección y número de teléfono de la empresa. Sin esa hoja, es como que usted no hizo nada. Usted puede llevarla donde sea y no se la recibe. O sea que lo primero es tener una hoja especial para trabajar. La siguiente es, después que tenemos esa hoja, que es donde vamos a imprimir el documento, dígame, Aracelis, ¿qué le gustaría agregar? Lo que voy a preguntar es, ¿dónde está esa actividad? Porque yo no la tengo. Les voy a explicar lo mismo que les dije en el grupo. Les dije que iba a explicar las actividades primero de qué iban a realizar y que luego íbamos a trabajar con esta parte para que ustedes pudieran entender correctamente la unidad. No tienen que realizarlo desde la parte del foro de cartas en adelante, no tienen que realizarlo, pero es parte de la clase. Yo se los mandé en unas imágenes para que ustedes fueran buscando alguna de esas informaciones, porque esta parte trata de eso, de las cartas. Entonces, Pero no hay que hacer entonces. las actividades 1, 2 y 3 que ustedes vieron primero. Ah, ok. Lo que yo expliqué primero, es lo que voy a hacer. Eso es una de ellas. Ahí están esas actividades, son las que ustedes deben realizar, que fue la que yo estuve explicando. Ok. Y esta parte. Entonces, Ok. Gracias. estoy explicando ya la siguiente parte de la unidad porque ustedes van a exponer también en nuestra próxima clase.